Vamos a dialogar ahora con la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti. Quien está allí con ella es Romina Amor para hablar sobre el coronavirus y qué está haciendo la Argentina como país para prevenir que pueda pasar aquí en Argentina. Romina, buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Sí, recordábamos hace un ratito cómo hace aproximadamente 2 o 3 semanas el ministro de Salud, Ginés González García, había dicho que le preocupaba en la Argentina más el dengue que el coronavirus. Bueno, a la luz de los hechos, lamentablemente, el coronavirus se ha ido propagando cada vez más, ha accedido, digamos, a países que tienen un contacto mucho más directo con nosotros, como es en el caso de España, el caso de Italia, fundamentalmente. Y bueno, le queríamos preguntar, en este momento, ¿cuál es el grado de preocupación de las autoridades sanitarias respecto al coronavirus? Sí, buenas tardes. Primero, me gustaría aclarar el tema de las personas aisladas. Me parece importante que ustedes sepan que las personas estaban en el crucero. En el crucero hubo como 20 personas que tuvieron síntomas respiratorios, les hicieron el test de coronavirus, dio negativo, por eso autorizaron a las personas a desembarcar. Eso fue el 14 de febrero. El 15, estos 4 argentinos llegaron a Buenos Aires y 2 se fueron a La Plata y 2 quedaron en Ciudad de Buenos Aires. El 17 dio positivo una señora en un segundo control que le había dado negativo en el crucero en Malasia, y el 17 a las 20 horas nos informan desde la Organización Panamericana de la Salud de este caso, y el área de epidemiología de Provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires se ponen en contacto con las 4 personas y se les indica un aislamiento preventivo porque se considera un contacto de moderado riesgo a las personas que tienen en la situación del crucero, sobre todo con lo que pasó en Japón. Ese es el motivo por el cual están en aislamiento. No es tardío porque haya habido falta de voluntad o de atención, sino porque a las 12 horas de haberse avisado ya estaban en aislamiento, y el test se va a hacer mañana, ya está programado el test, ya van a ir al domicilio de las personas a hacerle el test de las 4 personas, porque así son los protocolos. Si una persona es asintomática, el test se hace solamente para levantarle el aislamiento y estar seguro que no es una persona asintomática, en la última instancia. Si yo le hago el test en la mitad, se lo tengo que hacer de vuelta antes, y estamos hablando de salud pública, no de lo que quiere cada una de las personas. Entonces, en ese contexto, si la persona tiene negativo el test, le hacen el miércoles, en 48 horas lo tiene negativo, el aislamiento cumple los 14 días, se levanta el aislamiento. No solo lo protegemos a ellos controlándolos, sino que también estamos haciendo una acción de salud pública para minimizar cualquier riesgo si en el periodo de incubación desarrollan la infección. Doctora, buenas tardes, Claudio Rigoli. Usted decía recién, si va todo Buenas negativo, en 2 días se le da alta porque se cumplen los 14 días de incubación. ¿Qué pasa con la versión? No sé si tiene allí asidero científico, pero están dudando ahora si por ahí el virus no tiene hasta un periodo de 24 días de incubación. ¿No sería prudente por allí extender un poco más el aislamiento hasta estar absolutamente... Bueno, hasta ahora la recomendación y el consenso internacional es que con 14 días en aislamiento sin síntomas y sin contacto con ningún sintomático, porque si, por ejemplo, hoy alguna de las 2 personas que está aislada empieza con síntomas, el aislamiento empieza de vuelta a 14 días. Entonces eso es muy dinámico, es día a día y en función de la información. Al momento, con las 2 personas asintomáticas y con el test negativo, el aislamiento con 14 días es lo consensuado internacionalmente. Si alguno empieza con síntomas, empiezan de vuelta a la cuarentena. Doctora, ¿usted tiene alguna versión de algún caso allí en Chile concreto confirmado? Sí, en realidad ahí hay diferentes situaciones. Nosotros también hemos tenido casos que consultaron con fiebre y que venían de alguna zona o tenían la duda de tener alguna zona de algún lugar donde ha habido casos. Entonces, la definición de caso es tener fiebre y venir de China o tener contacto con un caso confirmado. Pues en esta dinámica de día a día que se va teniendo información, nosotros estamos en contacto con epidemiología y evaluamos cada caso. Hemos evaluado más de 15 casos, se le hemos hecho hisopado, aunque no cumplían definición de caso, y la mayoría tuvieron infección por influenza, infección por coronavirus habitual, el humano que ya es conocido, y otros directamente se descarta por interrogatorio. Y en Chile lo que están haciendo es también, digamos, la evaluación de personas que pueden haber tenido alguna situación, y en este caso desde el Ministerio de Chile definen el aislamiento, digamos, la recomendación de aislamiento. Así que
hay recomendaciones generales y después cada país puede implementar alguna medida extra en función de lo que vayan evaluando, considerando y consensuando con los expertos. Doctor, hoy comenzaron los controles con los vuelos que venían directamente de Roma, conocidos los casos allí en Italia. Se han conocido casos ahora en España. ¿Van a actuar de la misma forma con los vuelos que provengan de Madrid o de Barcelona, por ejemplo? Hasta ahora los casos que se confirmaron en España son muy poquitos. Es uno en Cataluña, uno en Valencia. No es la misma situación de Italia. Entonces, de vuelta, es día a día que haya uno o dos casos o en Cataluña o en Valencia. No significa que vaya a escalar como escaló en Italia. En el caso de que, digamos, haya alguna situación parecida, se evaluará y se está evaluando en forma permanente. Doctora, le quería preguntar si usted nos puede repetir qué se considera un caso, recién lo dijo, pero que quede bien claro. Y después le quiero hacer una pregunta acerca de barbijos y tomar la fiebre. Son imágenes que vemos en todo el mundo, en la televisión, y querría que usted nos especifique un poquito. Pero primero, ¿qué son claramente casos para la Argentina? ¿Cuándo la Argentina tiene que detectar un caso? A ver, los síntomas en general del coronavirus, lo que se sabe es que es una infección respiratoria, que la mayoría, el 80% son leves o moderadas y solamente el 20% generan una infección respiratoria aguda grave, especialmente en personas mayores con alguna comorbilidad, con un 2% de letalidad. En Argentina, en la situación de que no tenemos casos confirmados y que estamos en la etapa de contención para la detección precoz, la definición de caso es tener fiebre, enfermedad respiratoria, con un nexo de haber venido de China o haber estado en contacto con un caso sospechoso, con un caso confirmado, perdón. Y en el caso de venir con fiebre y haber estado en un lugar de circulación, siempre es mejor consultar para evaluar especialmente, porque para las personas es muy difícil saber exactamente dónde hay casos confirmados, cómo es la información oficial. Entonces, siempre, digamos, la consulta para quedarse tranquilo es lo más apropiado. En ese contexto, un caso sospechoso se aísla, se toma la muestra para diagnóstico o confirmación o descarte, se le presta cuidado porque no hay un tratamiento específico y se contacta a todos los contactos para hacer un seguimiento en función del riesgo para definir si tienen que hacer aislamiento, si tienen que solamente controlarse, ver si empiezan con síntomas. Temo que estemos a 10 minutos de salir los argentinos corriendo a buscar un barbijo. ¿Puede explicarme la situación de los barbijos? Ahí le explico por qué no. Por favor. La recomendación del barbijo es para las personas que están sintomáticas. El barbijo tiene la función de minimizar la expulsión de secreciones respiratorias de las personas que tienen el virus, la bacteria, desde la tuberculosis hasta el virus de la influenza. La recomendación es que cuando una persona tiene síntomas respiratorios, utilice el barbijo para minimizar la diseminación o la transmisión de ese virus. Que una persona individualmente, para protegerse a sí misma, use barbijo, no es recomendable por 2 o 3 situaciones. No es que está mal, eso es importante aclarar, no es que está mal. Pasa que si todo el mundo sale a comprar barbijo, no vamos a tener barbijo para lo que se necesita. Y además, tener el barbijo todo el día es muy incómodo, es una sensación de falsa seguridad, se puede humedecer, se puede correr, uno puede tocar el barbijo y meterse el dedo en el ojo, y en ese contexto no asegura 100% que nosotros que esa persona no se infecte. Entonces, la recomendación de barbijo es a la persona sintomática y al personal de salud que le presta cuidado con contacto estrecho, que le intuba, que le toma un hisopado, que lo revisa. Esa es una recomendación avalada por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Europa, las sociedades científicas. Esa es la recomendación para toda la prevención de enfermedades respiratorias. Ahora, todos nosotros como población, más allá de estas situaciones, lavarse las manos, limpiar las superficies, toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, no acercarnos a personas que tengan síntomas y si nosotros tenemos síntomas, consultar precozmente para ponernos el barbijo. En los aeropuertos ya existe el personal de los aeropuertos, no sé ahora en Ezeiza, yo viajé hace poquito. Barbijo, ¿cualquier barbijo da lo mismo? ¿Y por qué los aeropuertos lo usan? Bueno, en realidad depende. A ver, cuando empezó todo esto, muchas personas en Ezeiza, empleados, se habían puesto el barbijo y después de las charlas, de las explicaciones, de la transmisión de la información y de todas las sociedades científicas que avalaron esta indicación del barbijo, ahora la verdad es que hay muy poquitas personas. Hay personas que
digamos, tienen algún tipo de temor y están más tranquilos usando el barbijo. Digamos. Eso no quiere decir que esté contraindicado el barbijo, ¿cierto? Pero es importante esa situación. Hay personas que deciden viajar en avión porque consideran que es una situación, digamos, de más complicación, entonces se ponen el barbijo. Pero lo importante es transmitir tranquilidad, que con las medidas que se están recomendando se genera las acciones de control de transmisión más importantes. Doctora, el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud en China, que lidera allí toda la misión de expertos, acaba de declarar, está recién ahí en los portales, y dijo así textualmente: ningún país del mundo está preparado, ni material ni psicológicamente, para enfrentar la epidemia del coronavirus. ¿Usted piensa que de la misma forma está de acuerdo con esa opinión? A ver, ningún país del mundo está preparado para recibir una epidemia de un virus nuevo, digamos, en el contexto de la situación que se genera ahora en relación de más allá de la parte médica, científica, lo que se sabe de la transmisión, el componente que tiene en relación a la información al instante y a el temor. Cuando uno tiene miedo, digamos, es más difícil que siga las recomendaciones que tienen evidencia científica. Ese es el contexto que le pone más dificultad. Digamos, y cuando uno, desde el punto de vista técnico, sabe que todos los virus, no solamente este virus, tiene una capacidad de transmitirse, tiene la capacidad de transmitirse inclusive antes de tener síntomas, se sabe que es muy difícil generar acciones para contener, por ejemplo, en el aeropuerto. Entonces, las acciones en el aeropuerto son para minimizar la posibilidad y para informar que si alguien tiene síntomas, consulte precozmente. Todo el esfuerzo, la información y el trabajo tanto de la comunidad como del equipo de salud como de los medios es que sepamos que ante los síntomas consultemos rápidamente y refiramos si tenemos ese nexo epidemiológico. Entonces, la verdad es que ningún país del mundo está preparado. Fíjense que Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón tiene casos. Entonces, eso no significa que es un fracaso, sino que el virus es así, digamos. Nosotros en estos últimos 2 semanas tuvimos 6 casos importados de sarampión. Claro. Y digamos, la realidad es que no es ni mala voluntad de las personas. Digamos, si uno lo está incubando ni sabe que lo tiene. Entonces, cuando tiene síntomas, tiene que consultar. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en, digamos, la responsabilidad colectiva de no perseguir a alguien porque por miedo no entrar al país, por ahí puede ocultar un síntoma, perjudicarse y perjudicar al país, y también aceptar si tenemos que aislarnos, aunque no nos guste, para minimizar cualquier riesgo también para el país. Doctora, creo que la única región del mundo que no tiene ningún caso confirmado de coronavirus es el Cono Sur de América. Exacto. Como dijo el ministro Ginés González García, tenemos que ocuparnos más y preocuparnos por el dengue y por el sarampión que por el coronavirus. ¿Cómo está la situación del dengue y el sarampión? Bueno, dengue está complicado. El dengue ahora están aumentando los casos en Chaco, seguimos con casos autóctonos e importados en Misiones, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires también. Ahora con la vuelta de las vacaciones de personas por ahí de Brasil o de Paraguay, tenemos un riesgo de tener un aumento de los casos, con esta movilización de personas de carnaval también. Así que la recomendación es, si alguien tiene síntomas, fiebre, dolor muscular, dolor articular, no automedicarse y consultar precozmente para recibir el cuidado y también para minimizar la posibilidad de que lo pique un mosquito, porque si tiene el virus en la sangre se infecta el mosquito y seguimos con el ciclo de transmisión. Así que en ese contexto es el descacharrado, el minimizar los recipientes con agua estancada, la prevención de la picadura de insectos a través de los repelentes y la consulta precoz y sobre todo los síntomas de alarma ante la presencia posible de tener dengue grave. Sarampión, sí. Tenemos la ventaja de tener una vacuna, sí. No, le escucho. ¿Sigo? Con el sarampión. Tenemos la ventaja de tener una vacuna que lo previene. Exacto, estamos cursando el principal brote, el brote más importante de los últimos 20 años. Tenemos 144 casos confirmados. Está circunscrito en ciudad y conurbano, así que
En todo el país tenemos que tener las vacunas al día y en Ciudad y Conurbano hay acciones intensivas de vacunación de bebés entre 6 y 11 meses, la vacunación a los 12 meses y todos los chicos mayores de 13 meses. Hasta los 55 años debemos acreditar 2 dosis de vacuna y los mayores de 55 años se consideran inmunes. Sabemos que vacunando a todos los que no están vacunados y que son susceptibles, sí podemos controlar el sarampión, a diferencia del dengue, que no tenemos una vacuna disponible. Doctora Carla Bisotti, muchísimas gracias por este contacto y toda la información que nos dio. Hasta cualquier momento.